Les voy a pedir que les recibamos con un fuerte aplauso al Señor por la vida de Ana María y Francisco Javier, mejor conocido como Obando, ¿verdad? Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación para compartir esa historia que algunos conocen, algunos quizás no tanto, ¿verdad? Porque gracias a Dios tenemos muchas personas nuevas. A ver, regresa a ver a quien está a tu lado. ¿Le conoces de hace mucho tiempo? Algunos sí, algunos no. A ver, levanten y díganos cuánto tiempo han estado aquí en la iglesia. A ver, pónganos si 5, si 1, si 2. A ver, levanten. No te alcanza una mano, puedes poner las 2 manos, ¿verdad? Ok, muy bien, ¿verdad? Ok, bueno, pues hoy vamos a descubrir, ¿verdad?, cómo el Señor llega siempre a tiempo. No hay duda de eso, pero queremos el día de hoy platicar con Obando, Francisco Javier. ¿Tú cómo le dices? ¿Obando? ¿Cómo le dices? ¿Osito? ¿Cómo? Mi amor. No, así. Javier. Javier, así, con todo el cariño, pero con cariño, ¿no? Con todo el cariño, digo Javier. Con todo el cariño, pero así. Ok, ¿y tú cómo le dices a Ana María? Mariana. Mariana, pero si eres Ana María, ¿no? Ok, pero él te quiere decir Mariana. ¿Alguna fantasía? Nos quedamos por ahí con No, ¿verdad? Simplemente te gusta. No. Tenemos que salir bendecidos, no peleados de aquí, ¿eh? Ok, bueno. Primero, antes que nada, me gustaría que nos comentaran ¿hace cuánto que llegaron a la iglesia? ¿Quién quiere iniciar? Hace aproximadamente 13 años. 13 años. Sí. Pasa el tiempo muy rápido, sus niños muy cumplir, chiquitos. Sí, en el 2026 cumplimos los 13 años. En el 2025, perdón. En el 25 cumplen los 13 años. 13 años. Ajá. Y tienen así como que, ¿recuerdan en qué mes o sí. qué? Sí. Nosotros llegamos en junio. En junio. Así es. Ok. Entonces, y bueno. Primero cuando iban a hacer las clausuras del kinder. ¿Era qué? Las clausuras del kinder de el más grande de mis hijos. Ok. Y a ustedes los invitó, según yo recuerdo, el Espíritu Santo. Amén, así es. ¿Verdad? O sea, estaban en busca de algo que tú, como me comentabas, sí, ya habías sentido, había una necesidad muy grande y pasaron por aquí. Así es, había una necesidad tan grande de buscar de Dios, porque íbamos a misa seguido, frecuentemente, después de haber pasado una situación muy fuerte mía. Entonces buscamos de Dios. Vamos a misa todos los fines de semana, vamos a buscar de Dios, pero pues realmente así como entrábamos, así salíamos. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia era fría, ¿no? O sea, decía, no conocías a nadie, no podías con nadie platicar, alguien que te bueno, a mí no me gustaban en ese entonces los abrazos, entonces, pero yo sí los anhelaba, ¿no? Un abrazo de alguien, o decirme, sí se puede, o sea, que me dijera algunas palabras alentadoras para mi vida. Necesitabas sí, veníamos porque, aunque no era muy frecuente pasar por acá para nosotros, inclusive nunca habíamos visto la iglesia, pero parte de la recomendación terapéutica que nos habían dado era ir a hacer algo de ejercicio, caminar en familia, y eso acabamos de terminar de hacer. Habíamos ido aquí por el Tecnológico, ahí hay unas canchas, y eso habíamos hecho, caminado, jugado un rato con nuestros hijos en familia, y pues nos disponíamos ahora sí que pues a dar un rol, una vuelta, en tanto que mis hijos se durmieran, para regresar tanto mi esposa como mis hijos pues ya durmiendo a casa, y estuviéramos un poco más tranquilos, pero pues no fue así. Y entonces era la recomendación médica, porque aquí es donde vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Para el cual les he invitado, acerca de algo en estos tiempos estamos
una situación muy compleja y desafortunadamente muy común, que es la salud mental, ¿verdad? Hay muchas situaciones en este tiempo de la salud mental y ya ahorita hay más apoyo, más respuesta, se habla un poco más, pero en ese tiempo no era tan común y tú habías pasado por una crisis muy fuerte, según como me dijiste, 4 meses antes. Por eso es que tenían que seguir tal cual la recomendación, ¿verdad?, de hacer ejercicio. Y bueno, aquí es donde entramos en el tema. Cuéntanos qué pasó ese día que tuviste esa situación, quererte quitar, bueno, atentar contra tu vida. Así es, en marzo, meses antes que llegara a la iglesia, tuve una crisis emocional, porque ya había tenido un padecimiento que era depresión, y después de la depresión me viene la ansiedad. Entonces había días que estaba con depresión, había días que estaba ahora sí que con ansiedad. Diagnosticada, o sea, ya médicamente diagnosticada, diagnosticada. Sí, mi diagnóstico fue trastorno ansioso depresivo. Entonces un día ya no, o sea, él quería con sus fuerzas decir, debes de ser fuerte, debes de tener esa mentalidad fuerte para que no te den estos ataques. Y yo le dije, yo no puedo, o sea, entonces en ese momento yo pienso, digo, no, pues ya no siento nada, ¿no? Siento un gran vacío cuando me da la depresión, y siento eso que tengo, que no lo puedo sacar cuando tengo la ansiedad. Dije, no, pues esto ya no es vivir. ¿Por qué? Porque aparte de mis cuestiones emocionales, también eran las cuestiones físicas, o sea, las sudoraciones, las manos me sudaban, el corazón me palpitaba horrible. O sea, yo físicamente yo ya no quería sentir esas emociones, o sea, eso que me estaba sucediendo a mí, yo ya no lo quería pasar, me daba mucho como miedo, o sea, que me diera un ataque. O incluso cuando estaba de depresión, o sea, mis piernas no me funcionaban, yo veía que todo pasaba así como que, o sea, ya no encontraba yo ese gozo, ¿no? Ahora lo conozco que es ese gozo, no lo tenía. Entonces en ese momento dije, yo ya no quiero vivir, ya no quiero tenerle, ahora sí que problemas a mi esposo, ver a mis hijos así, no, ya no quiero. ¿Eran muy pequeños ellos? Sí, estaban muy pequeños, mi hija tenía 4 años, mi hijo tenía 6 años. Sí. Y dije, no, pues ya no quiero mostrar esa vulnerabilidad a mis hijos. Entonces agarré y habíamos tenido una discusión, porque pues bueno, ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Entro a un lugar donde nosotros teníamos, ni siquiera era raticida, era una fuerte, un herbicida. Entonces agarré una cuchara y me la tomé. En ese momento, es un veneno, un veneno. Sí, es como un veneno. Entonces rápidamente me empieza se me va la movilidad de mis piernas, mi corazón me empieza a palpitar, o sea, horrible. Y dije yo, pues ya esto es lo último, ¿no? Agarré, tenía un yogur y me lo tomé. Entonces dije yo, pues porque como me había tomado el polvo, dije así ya se va más rápido. Entonces, o sea, tú seguías, no es que te arrepentiste, sino que seguías con tu decisión. Sí, o sea, yo ya de que esto pase rápido. Sí, pero eso fue en segundos, o sea, se lo cuento así, pero esto fue en segundos. Mi esposo, cuando ve la bolsa ya tirada, me dice, ¿qué hiciste? Le digo, déjame. Obviamente él habló al número de emergencia. Llega, primeramente, como tuvo que explicar qué es lo que pasaba, llegó primeramente los policías, dijeron qué pasó, hasta ahí nada más me acuerdo, ella no sé qué más pasó. Hasta cuando desperté en el hospital ya con muchas cosas en mi corazón, estaba canalizada, tenía oxígeno, pero para esto había sido como a las 7 de la mañana y yo desperté como a las 7 de la noche. Entonces algunas enfermeras me decían, ¿qué hiciste?
algunas incluso hasta me hablaban de la palabra en ese momento, ¿no? Y otras así como que estás robando espacio a alguien que realmente quiere vivir. Y yo, o sea, yo no sabía ni qué estaba en ese momento haciendo ahí. Pero lo que sí recuerdo que en ese momento yo tuve un encuentro con Jesús. Tal vez físicamente estaba tirada, no sé qué pasó conmigo, pero en ese momento, después de que mis piernas, mi corazón, todo aquello se me desconectó de mí, tuve realmente un encuentro con Jesús, porque yo recuerdo que salía de las tinieblas, así, ahora lo sé que son de las tinieblas, y corría, y entre más corría, en lugar de cansarme, más se me quitaba los malestares, la preocupación, eso que venía cargando desde hace mucho tiempo. O sea, realmente sé que todas mis emociones de pequeña las fui guardando como en esa olla express, diciendo no pasó nada, esto fue, o sea, olvidándome yo. Sí, que ahorita vamos a llegar al punto de que precisamente qué fue lo que detonó, o sea, qué fue lo que te llevó a la depresión, porque no son situaciones, traumas, vivencias que quizás en ese, y a lo mejor aún en este tiempo no se habla de ello. Así es. Sí, y algo muy importante es que ese tipo de enfermedades mentales que hoy la OMC considera una de las más fuertes, a nivel mundial está catalogado como el 10% de las enfermedades mortales, el 30% de las enfermedades no mortales, ¿verdad? Pero sí que dañan. Entonces, esta enfermedad lo que hace realmente es aislar, ¿sí? Separar a las personas de todo su entorno, ¿sí? Por eso alrededor de nosotros nadie más sabía lo que estaba sucediendo. Éramos nada más mi esposa, yo, y lo que en ese momento mis pequeños hijos lograban ver. Que no se daban cuenta al 100%. Y hace rato comentábamos, cuando tú la conoces, durante el noviazgo, todo bien, todo perfecto. Tú no sabías, digamos, ni siquiera te imaginabas. No me imaginaba, todo era, como se dice, ¿no? Miel sobre hojuelas, era todo amor, todo muy lindo, una pareja como muchas otras, ¿verdad? Llenas de ilusiones, de esperanza, de amor. Con 2 hijos, hasta que al no tratar esa área un día, o sea, esto detona, empiezas a tener situaciones de depresión y de ansiedad. ¿Ya tomabas ansiolíticos o todavía en ese tiempo? Digo, porque en nuestro tiempo ciertamente solamente nos decían báñate o ponte a hacer aseo, ¿no? O sé fuerte, tú puedes. Pero por eso quizás tu padecimiento avanzó mucho. Pues sí, no, era vergonzoso hablarlo con alguien, porque me decía, es que es tu mente, o sea, tú domina tu mente. Y yo decía, no, pues no, o sea, sí quisiera, pero cuando ya esto ya fue más, que yo ya se me salió de las manos, porque fue eso, ¿no? O sea, siempre yo me creía fuerte, me creía contenta, pero no, en realidad todas esas emociones que me fui guardando del pasado fueron las que detonaron esta situación. O sea, realmente no las descargué, porque ahora sí sé a dónde tengo que ir cuando me pasa alguna situación, ahora sé a quién recurrir y buscar la palabra de Dios, que es medicina para nuestra alma. En ese entonces no sabía, pero en ese momento, cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, llego a eso tan precioso que la verdad fue lo más hermoso que he vivido en mi vida. Esa presencia de alguien en mi vida, dije, wow, qué hermoso. O sea, fue en el espíritu, porque tu cuerpo estaba prácticamente sin muerto. vida, Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando llega la ambulancia, la trasladan, empiezan a hacer el protocolo, porque pues ya los paramédicos sabían que había consumido una sustancia y que pues tenían que empezar a hacer los lavados lo más pronto posible. En el traslado pues empiezan ellos a hacer todo su protocolo, entra al IMSS, ¿verdad? Al seguro, y ahí continúan haciendo el protocolo, haciendo limpieza, no sé cuántas veces le lavaron el estómago, le pusieron suero, en fin, el color de ella era negro,
ella pues no es tan morena, pero era negro, su color de ella de piel. No te daban esperanzas, aunque le hicieron todo eso, te Así decían es. que probablemente… Entonces, uno de los médicos se acerca, digo, la medicina a veces así es, no es humana y por lo tanto es muy directa y me dice, ven, tú eres el esposo, sí, a ver, mira, necesito saber qué específicamente consumió tu esposa, y ya más o menos le expliqué qué era, y me dices, si es lo que tú me dices, quiero decirte que tienes que ser fuerte porque tu esposa va a empezar a vomitar, a hacer sangre y quizá dilate 1, 2 o máximo 3 días, entonces prepara todo para despedirte de ella, pero para que yo pueda confirmar, necesito que tú me traigas la bolsita de lo que tomó. Y te vas, y el del taxi, que luego a veces, ¿verdad? Tenemos muchos compañeros aquí, ¿verdad? Los que les amamos mucho, y pues les gusta hacer plática, ¿verdad? O sea, y de repente se enteran del chisme, ¿y qué te dice? No, olvídelo también. Sí, realmente durante ese trayecto, digo, se me hizo muy largo el trayecto del IMSS a la casa que nosotros vivimos aquí en la Colonia del Maestro, y pues yo empecé a llorar, había sido fuerte hasta ese momento, pero empecé a llorar, me empieza a tratar de consolar el taxista, pero pues también digo, en sus fuerzas, pues él tampoco me daba ánimo de decir, hay esperanza para tu esposa, sino me decía, no, pues anímate, supo, ¿no? Sí. Y bueno, ya cuando regreso con el médico y le llevo lo que había consumido, ella me dijo, ciertamente, esto es muy difícil, pero bueno, vamos a hacer lo que nos queda hacer y lo demás, pues tú sabrás qué vas a hacer, ¿no? Así es. Entonces, Ana María, ¿hubo algo previo, o sea, que tú te dieras cuenta que algo iba a detonar ya en ti? No sabía que iba a detonar, pero sí sabía que había algo que yo no lo pude hablar en su momento, no pude tener la terapia adecuada, no pude, o sea, yo me lo guardé, por eso le digo, lo guardé en una olla express y dije, de aquí nadie sabe, nadie lo vio, nadie sabe, ok. Tuviste una situación de 6 años. Así es. Fuiste violentada. Así es. Físicamente. Así es. Por un familiar. Así es. Y esto te lo guardaste. Así es. Y se vinieron todos los demonios de la culpa, de la pues todo, ¿no? Todo lo que tú no puedes hablar, por ser tan pequeña, 2 por ser mujer, muchas cosas que como sociedad a veces no estamos preparadas para hablarlo, o también para tener un buen consejo, sentimientos de culpa, el por qué no hice algo, el por qué. Entonces yo dije, y además dije yo, si lo hablo, nadie me va a creer, o sea, ¿cómo, no? O sea, me van a decir que yo tengo la culpa. Lo guardé, lo eché en el baúl de los recuerdos y dije, mi vida tiene que seguir. En la adolescencia, cuando ya empiezo así como que, me gusta, dije, no, pues voy a hablarlo, ¿no? Sí lo hablé, pero de pronto me dices que hasta pensaste que tu identidad había sido también eso. Así es, dije yo, pues bueno, creo que como que me comporto mucho como niño, pero yo pensaba que porque mi hermano, mi primo, mis primitos, que nada más, incluso era la única mujer entre mis primos y mis tíos, que estaban chiquitos también. Yo dije, creo que por eso soy así, ruda, o sea, mal, pero que era parte también de lo que habías vivido, ¿no? Como que es como decir, si yo fuera niño, si yo fuera hombre, me habría podido defender, o sea, era parte de, pero no había nada, o sea, ¿cómo procesar yo dije, bueno, todo eso? Alguien me ayudó, o sea, me dio unas terapias, me dijo, tienes que seguir, tienes que pedir perdón. Yo dije, ay, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Te tienes que perdonar, tienes que perdonar también. Y yo así como que no, o sea, no quiero hacer eso, o sea, y así como que, ok, fue sanado, fue sacado, ok, pum, conozco a mi esposo y dije, no, pues, o sea, la vida tiene que continuar, ¿no? Ok, pero yo como que lo guardé, o sea, lo oculté, lo saqué, pero lo negaba totalmente, ¿no? Entonces hubo ese momento en que todo eso tuvo que salir. Entonces por eso le digo que cuando tengo con el encuentro con Jesús, realmente yo me sentí totalmente liberada, o sea, decir, yo cuando desperté, me desperté nueva, o sea, yo no sentía ninguno de los dolores físicos por la depresión o por la ansiedad, nada.
Al contrario, cuando me estaban atacando las enfermeras que casi me decían y me aventaban así los catéter que tenía yo aquí y me decían, o sea, casi, ¿por qué te haces con tu vida? Muchos de aquí quisieran tener una esperanza de vida, ¿y tú que la tienes? O sea, y yo me quedaba así, o sea, ¿cómo? Pero también había personas, o sea, la así condenación. es, cuando ya me suben a piso, ahí al lado mío está una abuelita que ya estaba en su lecho de muerte, entonces los familiares ponían muchas alabanzas y yo, no sé, yo me sentía cada vez que ponían sus alabanzas, yo me sentía totalmente aún más con esa libertad, o sea, me sentía yo bien, aunque vinieran a acusarme, ¿no? Porque cuando ya salí y 2 días después que llega el psiquiatra, yo dije, ay, voy a platicar con él y me va a decir que fue nada más un estado de… Como si fuera un mago. Ajá, que, ay, me va a decir, me va a comprender. No, cuando llega, tú, firma aquí, ¿me das permiso? Voy a hablar con tu esposo. Y yo sí, y delante de mí le dice, con lo que hizo tu esposa, ya llegó hasta el nivel más alto de la depresión, se va al psiquiátrico. Y yo me quedé así como que, yo no me quiero ir al psiquiátrico, no estoy loca, pues, o sea, por más que hayan intentado con mi vida, yo no estoy loca, yo no estoy mal para que me lleven al psicólogo. Entonces empieza otro proceso. Era como internarla. Y, o sea, obviamente la medicina es lo que dice, ya atentó, ya no controla. ¿Y qué te dijeron? Que ya era responsabilidad tuya. Durante estos 3 días, pues primeramente estuvieron preparándome, pues según ellos para lo peor, ¿no? Que era la muerte de ella, al ver que no sucedía así, ¿no? Que no había sucedido, que su recuperación. Entonces ellos me mandan al área de psicología y me dicen, las psicólogas me dicen, bueno, ¿saben qué? Pues ya no se murió. Ya no me dicen, se murió. ¿sabe qué? Tiene que pensar, 1, en separarse, y 2, en un tratamiento para ella, pero el tratamiento para ella se lo va a comentar ya el psiquiatra de piso, pero el tratamiento por protocolo es que ella tiene que irse internada a un psiquiátrico, ¿sí? Y me dijeron, y me empezaron pues, precisamente a terapiar, me dijeron, porque esto es para su bien, porque si usted no hace esto, ella ya lo intentó una vez, lo va a volver a intentar y usted va a ser el responsable que ella atente contra su vida, contra la vida de sus hijos o inclusive contra la vida de usted. Entonces, si realmente aprecia a su esposa, pues haga algo por ella. Sí, qué tremendo, o sea, y es que ellos hablan con su realidad, o sea, no hay fe, o sea, ellos tienen que hablar, se oye muy brusco, muy, o sea, tal cual, pero hablan con estadísticas de lo que normalmente pasa, ¿verdad? Dice, ella ya no se controla, entonces tuviste que firmar una responsiva, Sí, de hecho, porque era que ya se fuera directo al psiquiátrico. Sí, cuando entra el psiquiatra, pues mi esposa estaba muy esperanzada en que él le iba a hablar, le iba a comprender, iba a hacer, pero realmente lo que dice mi esposa es cierto, entra el psiquiatra muy seco, muy duro, muy golpeado y le dice, bueno, usted sabe lo que hizo y por lo tanto el protocolo es que se tiene que ir usted al psiquiátrico, ¿sí? Aquí ya traigo los documentos, el envío, todo para que su esposo lo firme. No, en ese momento mi esposa me agarra la mano y me dice, yo no quiero irme, ¿sí? Por favor, no permitas que me lleven. Entonces, me dice, voy a hablar con su esposo, me saca y me vuelve a decir, le dije yo no voy a firmar, ¿sí? Estoy dispuesto a que mi esposa, y quiero que mi esposa se cure, pero no la voy a enviar al psiquiátrico. Entonces me dice, bueno, entonces va a firmar una responsiva y se va a comprometer, ¿sí? A que la va a llevar de manera particular a terapias, a un psiquiatra, y me va a traer aquí que sí realmente está habiendo un Por proceso. eso es que seguías tal cual las indicaciones que le dieron medicamento. Así es. En la mañana, me dicen en la noche, pero había que caminar, había que hacer ejercicio, había que mantener de alguna manera su mente. Sí, y es que no solamente eso, ¿no? Cuando fuimos con la neuropsiquiatra, le hicieron un test a ella y entonces la neuropsiquiatra, estando presente los dos, nos dice, sabe, le comenta ella, es posible que alguien de su familiar haya padecido por esto y es
eso tiene un problema, una consecuencia, y además esto es hereditario. Por lo tanto, este test tiene que aplicársele a su hija y a su hijo, porque también ellos, es muy posible que también sufran las mismas consecuencias. O sea, ahí cuando no conocemos, el enemigo también queriendo meter miedo, porque en el temor hay castigo, para que ustedes dijeran, no, pues es que entonces también mis hijos pueden padecer. Sí. Eso. Pues sí. Él me comenta después que dice que en el trayecto del IMSS a la casa, cuando lo mandan a traer, lo que me había tomado, dice que le hizo a Dios: si realmente existes, o sea, dime dónde estás, ¿no? O sea, demuéstramelo, o sea, que tú existes. Y yo también en ese momento siento que fue una lucha espiritual, o sea, físicamente estaba yo aquí, pero la guerra la estaba peleando el Señor. Entonces, por eso digo que realmente, o sea, volví a nacer. Ese momento me volví a nacer, porque posterior busqué y con tan solo un poquito que hubiera caído en mi cuerpo o en eso, o sea, era peligroso. Y todas las secuelas que sí las tuve, porque sí las tuve, ¿no? Las secuelas que tuve, pero realmente todos los diagnósticos que los médicos me decían: tú mira tu estómago cómo quedó, mira, no puedes tener mucha movilidad. O sea, si no puedo hablar, menos podía en ese entonces las palabras poderlas hablar bien. Y yo decía, pues sí, ¿no? Y todavía seguía con la pena, porque yo tenía que regresar a trabajar y decir, ¿yo ahora qué voy a decir? O sea, que ¿por qué me ausenté? Y todavía el doctor inclusive, desde luego que tuvieron que darle una incapacidad por esto, ¿no? Y mi esposa, cuando me dijo, yo no la voy a presentar en mi trabajo, agarró y le dije, pues no, preséntala. Entonces la agarró y dijo, yo no la voy a llevar, que me descuenten. Iban a tener miedo los compañeros, ¿no? Así, iban a correr, ¿no? Bueno, sí, a mí entonces, sí me hubiera dado miedo. Entonces dijo, que me descuenten, pero yo no. Porque me daba pena, o sea, pastora, me daba pena, a pesar de que yo ya sabía lo que había pasado, pero bueno, yo seguía. O sea, se te salió de control, no era Así algo es. que controlaras, aunque quizás conscientemente decías, no va a pasar a mayores, yo lo puedo controlar. No fue así. Médicamente ibas a quedar con muchas secuelas. Médicamente no hay una medicina, una pastilla, un jarabe, una intravenosa que quite ese problema de trauma, de esas heridas que detonaron ya no querer vivir en esa situación. Y entonces pasan 4 meses en donde estabas buscando, digo, también para comentar que Dios te dio una nueva oportunidad, realmente volviste a nacer, porque sabemos que cuando atentamos contra nuestra vida, sabemos cuál es el destino del alma, pero Dios te dio una nueva oportunidad, te muestra ese lugar hermoso, cómo puedes estar en su presencia, esa sensación de paz, de sanidad, de libertad, y te permite venir a la tierra, regresar a la tierra. Ahora sí, cuéntenme, ¿cómo fue que pasaron por aquí? O sea, ¿qué pasó? Mire, después de eso, como que sí quería, como que no quería, como que, o sea, buscar de Dios, ¿no? Yo escuchaba la radio y decía, voy a ir a tal iglesia. No, mejor no. Voy a tal otra iglesia que también tenía una estación de radio. Decía yo, no, ahora sí que fue, ahora sé que fue la oración de lo que hacemos las breas allá atrás. Las intercesoras. Así es, de decir que cada vez que intercesoras. Que pasemos, escuchemos esa alabanza y que Dios nos traiga con esos lazos de amor. Y aquí estamos, yo me siento tan afortunada porque, o sea, nadie me dijo, hay un Dios que te puede salvar, o sea, nadie me lo dijo. Dice la palabra de Romanos, ¿cómo van a oír si nadie les predica? ¿Verdad? Qué hermosos son los pies de las breas, de esas mujeres que llegan, de esos pastores que llegan. Dale un aplauso al Señor. 1 hora antes, que se levantan en las noches, que se toman un tiempo para estar orando por personas que no había nadie que les hubiese predicado, pero pasaron por aquí, pero escucharon las alabanzas. ¿Qué pasó? Pasábamos en la camioneta y se escucha realmente, la alabanza se escucha allá afuera. ¿Qué día era? ¿Domingo? Era un miércoles. Miércoles. Escuchamos las alabanzas y frenamos un poquito y le digo a ella, y si entramos, porque realmente
en el desconocimiento uno busca, equivocadamente, pero uno busca. Nosotros buscábamos sin saber que en Dios estaba, ¿verdad?, la salvación. Y entre tanto que buscábamos del Espíritu Santo y sabemos que nos trajo por este camino que no pasábamos, escuchamos las alabanzas, le digo, y me frené un poco y le dije, ¿y si pasamos? Cierto, porque ustedes viven acá arriba. Sí. O sea, no tenían nada que hacer acá. Nada que hacer la vuelta acá. Entonces, estaban como dando una vuelta. Ajá. Dando Y una vuelta, entonces, pues, ahí le digo a ella, ¿y si nos bajamos? Dice ella, pues nos bajamos. Le digo, pero ve tú y pregunta. Entonces ella bajó y preguntó y le dijo al hombre de negro, ¿cobran por entrar? No, no es gratis. Ah, ok, entonces ya me dijo, no. Si es gratis, mucho mejor, dijimos. Y así es como llegamos. Ya hemos gastado mucho, ya no. Entonces entramos y la verdad, desde ahí, digo, han pasado, claro que ahora sé que cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, porque ya lo anhelaba, ¿no? O sea, sí, pero no lo había confesado con mi boca que él era. Y algo muy importante es que el servicio que todos ustedes voluntarios dan es impresionante. Ustedes no saben lo que están haciendo. Un aplauso a para todos ustedes. nuestros voluntarios. Ustedes, hombres de negro, ¿verdad? Con su trato, realmente el chico que nos atendió fue el primer instrumento de Dios para permitir que nosotros pasara. Porque él si nos hubiera dado un maltrato, si él nos hubiera dicho alguna cuestión, pues nos hubiera realmente dicho, pues no, nos vamos, ¿no? Segundo, los anfitriones, ¿no? En ese momento estaban liderando a anfitriones en ese día, precisamente quienes son nuestros pastores, el pastor Felipe y Bertita, Y ellos ellos nos líderes. recibieron y nos Sí. pasaron, ¿no? Al final, la bienvenida de gente nueva, nos las dio ese día usted, ¿no? Y ese fue instrumento porque ese día nos repartieron galletitas y En un la parte de allá juguito. atrás cuando No, pasábamos, aquí, ¿sí? aquí, Fue aquí. y mis hijos fueron también el instrumento porque dice, vamos a la iglesia porque ahí dan galletitas. Entonces veníamos, porque ellos decían, vamos ahí porque nos dan galletitas. Entonces realmente todo lo que ustedes como voluntarios hacen tiene una repercusión en las personas que llegamos. Le das un aplauso al Señor por cada uno de los voluntarios que realmente son ese instrumento de Dios, ¿verdad? Y bueno, ya estando aquí, el Señor fue tratando contigo, procesando, sanándote, dándote el medicamento, la medicina que solamente Él puede dar para sanar el corazón, las heridas, la mente. Y él pudo ir a tu pasado, porque nosotros no podemos viajar en el tiempo, pero Él fue a tu pasado, lo solucionó, lo sanó. Por eso cada etapa que tiene nuestra iglesia es de mucha bendición. Si a ustedes los invitan a un encuentro con Jesús, vayan, es de muchísima bendición, sanan cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Yo recibo a Jesús en mi corazón y a través de la palabra fue que decidí ya no tomar más medicamentos que me hacían bien para algo, pero me estaban dañando en otras cosas, porque mis emociones estaban así como que, o sea, yo no tenía emociones. O sea, si alguien, yo soy muy chillona, y si alguien lloraba y me contaba su peor historia, yo así como, ajá, ¿qué pasó? O sea, no, o sea, me volví tan insensible, pues, o sea, yo sentía que yo no era, ¿no? Y fíjate, ahora imagino que empezaron a darse cuenta de esos cambios. Hace ratito me decías, porque tenía que tomar estrictamente unos medicamentos, pero entonces empiezan a tomar la fe y un día se te olvidaron, de cansada que llegaste, ¿verdad? Sí, pues eran medicamentos controlados, que inclusive forzosamente no podía yo comprar, si no iba nuevamente íbamos ahí con la neuropsiquiatra y nos extendía por un mes. Tan fuerte, sí. Sellados, y ya nos lo entregaban. Era uno en la mañana y uno en la noche, ¿no? Forzosamente, ¿no? Entonces, ella inclusive se empezaba a sentir mal diciendo, oye, es hora de mi medicamento, ¿no? Entonces, así lo hacía estrictamente y así hacíamos todo lo que nos habíamos recomendado. Pero empezamos a acudir a la iglesia, a llegar, y un día a través de la oración, por eso es muy importante que cuando tengamos el anhelo y nos digan que pasemos para al frente, es importante porque Dios obra. Y ella escuchó en la oración, en la palabra, y por lo cansada o quizá por lo
bien que se sentía, la paz que sentía. Ese día llegó a dormir, se olvidó de tomar su medicamento por la noche. Al día siguiente nos levantamos ya tarde, corriendo, nos fuimos, no lo tomó en el día. Ya en la noche recordó que lo iba a tomar y dijo, bueno, mejor, si no me lo tomo, no me ha hecho nada en este día. Y así pasaron los días hasta que ella notó que el milagro ya había hecho. Totalmente, ese milagro, además de toda la movilidad que recuperaste, el habla, ninguna secuela de No, nada. Posteriormente, como 6, 7 meses no podía comer, estaba muy mal del estómago, porque pues prácticamente se quemó, o sea, estuvo muy mal. Pero realmente eso ya no me importaba. Lo que a mí me importaba es tener esa paz espiritual que yo necesitaba. Y ahora sé que existe un príncipe de paz. Yo siempre incluso en algunas veces me he sentido así como que, a ver, esto no está bien. Señor, tú has dicho que tú eres medicina para mi cuerpo. Señor, o sea, si Saúl, sus demonios calmaban cuando David tocaba, Señor, yo escucho alabanza y yo sé que tú vas a tomar el control de mis emociones, de lo que esté pasando en ese momento. Así pasa, pastora. O sea, yo realmente por eso no me despego de aquí, porque sé que aquí está o sea, para mí esto es como mi caparazón, mi nidito, refugio, exactamente, mi refugio, porque sé que aquí tengo o sea, aquí lo tengo todo. O sea, tengo mi sanidad. Sé que aquí, o sea, si yo me desconecto, o sea, sé que no, o sea, sé que con mis fuerzas ya no podría, porque ya lo intenté con mis fuerzas y no tuve la mejor, ahora sí que resultado. Pero a partir de que yo empezamos con mi familia a caminar con Jesús, realmente cuando regresé a las terapias me dijo, es que tu vida dio un giro de 360 grados, o sea, ¿cómo lo hiciste? Porque tú lo que me estás contando es, o sea, fuera de lo normal. Y yo le dije, solamente Dios pudo sanarme. Y realmente ahora que estamos en este tiempo que dice que Jesús llegó justo a tiempo, sí, ciertamente Él llega en el momento preciso en tu vida y Él toma el control de todo. Pareciera, dale un aplauso, Señor. A lo mejor el mundo puede decir, no es cierto, no llega a tiempo. Realmente llega siempre a tiempo. Y ahora en este tiempo que nos queda, resulta que se cumplen muchas palabras. Él es, ¿verdad? Como el Salmo, Él es tu refugio, tu castillo, ¿verdad? Tu libertador, tu sanador. Pero además, Él realmente les ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que todo esto que el enemigo hizo en sus vidas, ¿verdad? Por el desconocimiento, porque dice la palabra, mi pueblo muere por falta de conocimiento de la palabra. Ahora resulta que te lleva el Señor, Obando, a trabajar a un lugar en donde tú podías ahora ser esa luz. Dinos un poquito de eso. Sí, realmente hoy reconozco que el Señor no solamente nos sacó de esas tinieblas, como dice usted, nos llevó a la luz admirable, no solamente para rescate de mi familia, sino también para poder ser instrumento para otros, ¿no? Durante este proceso yo trabajaba en otro lugar y lo comenté con mi pastor. Le dije que yo quiero cambiarme de lugar porque no me gusta lo que hago o en lo que trabajo, es algo muy fuerte, agresivo, quiero cambiarme, y estuvimos orando. Y Dios me llevó a una institución. Las puertas en una institución donde pues en un principio ganaba menos de la mitad que yo ganaba en otro lugar, pero me agradaba lo que yo hacía. Y Dios no se equivoca, porque sus caminos son perfectos, su voluntad dice que es buena, perfecta y agradable. Y me llevó a un lugar donde traté con mujeres, con niñas, con niños violentados. Y eso, lo que vivimos en familia, lo que me permitió beber en mi esposa, me hizo empático hacia lo que vivían esas niñas, esas mujeres. Y por mucho tiempo yo trabajé ahí, inclusive hoy ya no estoy trabajando directamente ahí, pero a la fecha, inclusive ahorita que entramos con usted, me hablaron y me siguen hablando para llevar temas, para apoyarles, para asesorarles en estos temas, porque dice la palabra que las puertas que Él abre nadie las cerrará. Y las puertas de bendición que abrió a nuestra vida, Él las sigue recompensando cada día,
en las personas que vemos que podemos hacer algo, hablarles de la palabra, ser instrumento, porque en un principio no solamente es ser empático, sino también hacer algo, ¿no? Aquí están mis pastores presentes, a los que muchas veces los molesté, les hablé y le decía, oiga pastores, ¿pueden venir a orar por fulanita? ¿Pueden venir a orar por sonita? Y en cada oración también se vio la mano de Dios, milagros, realmente que después mi jefa le comentó a mis pastores el día que lo presenté, dice, yo fui despedido en un cambio de administración y la nueva jefa me dijo un día, ven, regresa, dice, y platicando con los pastores dice, yo veía en él algo diferente y yo sé ahora que es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Le damos un aplauso al Señor. O sea, tú llevabas la verdadera medicina que esas personas necesitaban, lo que de gracia recibieron, de gracia lo dieron también ustedes, y Dios te llevó a un lugar en donde tú podías entender perfectamente el dolor que estaban pasando, padeciendo, pero también quise estar con ellos, y ahorita te doy la palabra, porque no solamente escuchar ese problema, los problemas emocionales que a veces se guardan, se quedan, no se hablan, no se tratan, que pensamos que no pasa nada, que es como una bola de nieve que viene a ser muy muy grande, pero también cómo lo pasa el familiar, porque a veces los familiares también están ahí y nos olvidamos de eso, los niños que también lo padecieron, porque había una atmósfera espiritual de tinieblas muy fuerte, y que el enemigo también ya quería ir sobre ellos, metiendo temor en ustedes, diciendo seguramente uno de ellos también, ¿verdad? Pero como, no quiere decir que no han tenido situaciones ahora en Cristo, pero qué diferente las han vivido. No, algo es que nadie estamos exentos, aún estando aquí podemos pasar situaciones, porque pero vivimos en sí, un mundo caído. así sí. es, pero algo muy diferente a nosotros que tenemos a Jesús de nuestro lado, a los que no lo tienen, es que Él siempre nos va a fortalecer y nos va a dar la salida. Así es, amén. ¿Algo? Pues aquí lo tenemos todo. O sea, cuando Jesús llega a tu vida, solamente dale la oportunidad, abre el corazón, porque también ahí está tocando la puerta, ¿verdad? Si nos dice la palabra que si uno le abre la puerta, cenará con nosotros. Y realmente es abrirle la puerta, decirle, Señor, no es con tus fuerzas, no es con las mías, es con las tuyas. Y no despegarse de aquí. Tenemos, como usted decía el otro día, aquí hay medicina, aquí hay alimento, o sea, no hay para dónde. Ahorita que además hemos pasado procesos así es, muy fuertes. El año pasado viví un proceso con tu papá, sí, así de una pérdida. Entonces físicamente yo me sentía totalmente mal, pero hoy doy gracias a la pastora Ivonne, a la pastora Maricel, que siempre me decían, les toca orar. Y yo en ese momento decía, me tengo que levantar de la cama, Señor. O sea, yo me ponía a orar y sé que yo ya sabía que tenía que venir el día miércoles o el día domingo, y a lo mejor espiritualmente venía así como que, bueno, vamos, pero realmente estar expectante de lo que Dios te va a hablar. Un día usted dio un taller en un grupo que tuvimos, y dijo usted, o sea, la palabra adecuada que yo necesitaba, y fue justamente con la palabra que sanó mi corazón. Y yo dije, gracias Señor por estar también en este proceso, porque sé que yo no hubiese podido sin ti nuevamente, porque mi cuerpo físico, o sea, estaba peleando, diciendo, o sea, caí en depresión, pero la palabra de Dios me salía. O sea, decía yo, no tengo que sentir esto. Y incluso hasta me daba pena hablarlo. No hubo una temporada que me dio pena hablarlo y decir, o sea, no tengo que sentir eso, porque antes también ya me había metido a otro proceso, pero en ese proceso recordé que yo ya había olvidado de dónde Dios me había sacado, y así como que, ay, sí, o sea, minoricé, dije, ya, o sea, ya me sacó, no, ya no. Pero cuando me vuelve a meter otra vez en este proceso, dije, no, Señor, yo sé que no me tengo que despegar de ti. Siento que
siempre tener mi corazón generoso, agradecido de dónde tú me sacaste, de dónde rescataste a mi esposo, de dónde sacaste a mis hijos. Y yo sé que lo que el mundo me decía, que tal vez mis hijos lo iban a pasar, yo sé que contigo toda maldición se va. Tú la llevaste a la cruz, tomaste mi lugar. Amén. Y sé que soy nueva criatura. Sí, amén. Y por eso me encanta servir en mesa de amor, me encanta servir en consolidación, porque es presentarle a Jesús. Iglesia, nunca te dé pena hablarle a la gente de Jesús, porque si a mí me hubiesen hablado, me hubieran dicho que con Él podía tener la medicina para mi alma, yo tal vez no hubiera pasado lo que yo pasé, pero realmente me siento tan bendecida porque fue Dios el que me trajo a este lugar. Sí, amén, o sea, amén. Dice que en sus planes y en sus propósitos ya estamos desde el vientre de nuestra madre. Y sé que Él tenía un propósito y sigue teniendo ese propósito. Así que nunca cierres la mano para bendecir, nunca cierres tu boca para hablar de Él. Tú haz lo que tengas que hacer y vas a ver que Dios es un Dios que te da mucho más de lo que tú esperas. Y una vez usted me decía, a veces creemos que la economía así, o sea, contar el dinero y todo eso, pero es ahora lo sé que no. Sí, no solamente es verlo en lo económico, sino ver nuestra en gloria son muy diferentes. Ver nuestra sanidad espiritual, que es lo más importante. Sí. Y ahora sé y estoy muy preocupada por las estadísticas mentales que hay, que enfermedades, que trastornos, que esto. Yo cuando encuentro a alguna persona en mi trabajo y está malhumorada, está mal, le llego y le digo a mi esposo, ¿qué tendrá? Me preocupa, voy a orar por ella. Porque tú reconoces los síntomas, que a veces parece un simple mal humor y puede haber una raíz muy profunda, ¿verdad? Sí, porque tenemos raíz de amargura, tenemos muchas cosas que no lo sabemos, pero decimos, bueno, o sea, ojalá y yo pueda ser instrumento para hablarle, Señor, si no es por mí también, o sea, pon el medio para que yo pueda abrirle y decirle que hay un Salvador de nuestras almas, que hay un príncipe de paz, y esa es la temporada perfecta para hablarle a tu familia, de decirle que existe un Dios que vino a la tierra y que cumplió un propósito eterno para que tú fueras traído de las tinieblas a la luz admirable. Sí, amén. Como nos damos cuenta, sin el Señor vivimos tragedias, en el Señor se llaman procesos. Amén. Es bien diferente. Aquí está la medicina para esas tragedias y aquí está el alimento para poder atravesar nuestros procesos todos de manera exitosa. De la mano de Dios siempre tendremos victoria. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, gracias por compartirnos esto, que sé que no es fácil, muchas veces no es fácil abrir el corazón, hablar de estas situaciones, recordar esas heridas del pasado, pero cuando se trata de glorificar al Señor, podemos realmente testificar y hablar ya sin ese dolor de la antigüedad, sino un dolor de agradecimiento, de gratitud por la sanidad y por el milagro que hemos encontrado. Y hoy, esta noche, me gustaría que si tú estás padeciendo alguna de estas situaciones, como decían ahorita Francisco, Javier y Anita, no lo dudes, pasa al frente, deja que oremos por ti. Es una noche de sanidad en tus emociones. Quizás hay situaciones que piensas que no tuvieron mucha importancia, que sientes que a lo mejor tú ya las procesaste, pero no ha sido así totalmente. Traumas, ¿verdad? Que a veces no solamente son agresiones físicas, a veces son palabras tan duras que penetran el alma, que golpean fuertemente el alma, que quiebran el espíritu y que de repente uno empieza, el cuerpo empieza a somatizar lo que nuestra alma, ¿verdad?, está gritando que necesitamos sanar. Tú los conoces a cada uno, Señor. No es ninguna vergüenza tener estos padecimientos, Señor. Vivimos en un mundo que está tan cargado, Señor, y tan plagado de tantas cosas que enferman nuestra mente, nuestro corazón. Pero te tenemos a ti, un Dios de amor,
un Dios de misericordia, un Dios de los imposibles. Así que si tú estás allí, levanta tus manos y deja que el Señor toque tu vida, toque tu corazón. Señor, sánanos. Sánanos a todos y cada uno de los que ha pasado, Señor, aquí al frente. Toca tu iglesia, Señor. Pon la mano donde sientas que tienes ese padecimiento, si es en tu corazón, si es en tu mente, si es en alguna parte de tu cuerpo que tú sientas que se haya enfermado por lo generacional, que quizás creíste esas mentiras que decían que también tú ibas a estar padeciendo esa enfermedad, o quizás tú dices: yo ya lo dejé, yo ya fui a un encuentro, esto ya pasó, pero aún ahorita el Señor quiere terminar de sacar alguna raíz y sanar. Levanta tus manos, que ahí está la presencia del Espíritu Santo cayendo sobre ti, porque Él quiere cambiar tu lamento en gozo. Él quiere sanarte, Él quiere mostrarte un camino nuevo. Él te está llamando de esas tinieblas, no porque seamos malos o malvados, sino porque tuvimos que atravesar por un valle de sombra y de muerte, que a veces nos deja muy heridos cuando atravesamos por ese lugar, y Él te quiere llevar, nos quiere llevar a su luz admirable. Oh Espíritu.